Ya, estamos grabando. Sí, creo que sí. Ya. Entonces, diferenciación numérica. Entonces, cuando nosotros hemos estudiado interpolación, hemos hallado un polinomio interpolador P de X que pasa justamente entre el intervalo que tenemos, ¿no? Desde el valor de X sub 0 que decimos hasta el valor de X sub n. Entonces, cuando aplicamos diferenciación numérica, podemos hacer lo mismo, ¿no? Podemos ya sea por el método de Lagrange, diferencias finitas o diferencias divididas, a partir de una información tabular que tenemos, podemos hallar un polinomio interpolador. Y este polinomio va a aproximar bastante a la función f de x si los datos están juntos, ¿no? Si están bastante separados, puede ser que no aproxime mucho. Entonces, eso depende del paso, ¿no? Entonces, el paso tiene que ser pequeño para que nuestro polinomio interpolador sea más próximo a la función f de x, ¿no? ¿Y qué pasa si ese polinomio p de x que se asemeja a f de x lo derivo? Entonces puedo derivar primera, segunda, tercera, cuarta derivada y me va a salir una aproximación, pero hay que ver qué tan próximo es la aproximación de la diferenciación numérica, ¿no? Entonces siempre vamos a partir desde una información tabular, o sea, una tabla, ¿no? Los valores de x, la variable independiente, y los valores de f de x o y, que es la variable dependiente, ¿no? Bueno, podemos partir a partir de una información tabular o también a partir de una función f de x. Y con la función f de x nosotros podemos generar una tabla, ¿no? Tomando en cuenta el valor al cual queremos derivar, ¿no? Entonces, cuando decimos diferenciación numérica, el resultado va a ser un número, no va a ser una función. Cuando nosotros analíticamente hemos aprendido a derivar, lo que nosotros obteníamos era, bueno, a veces una constante, pero a veces hallamos en la mayoría de los casos se halla una función, otra función, ¿no? Que deriva de la función original f de x, ¿no? ¿Qué es la derivada? Bueno, podemos decir varios conceptos. Desde una parte geométrica podemos decir que la derivada es la pendiente en un punto, ¿no? También podemos decir que es el límite de h cuando h tiende a cero, de f de x más h menos f de x dividido entre h, ¿no? Eso también es la derivada por definición, ¿no? Eso también lo hemos aprendido en cálculo 1. ¿Qué pasa cuando tenemos derivadas parciales? Igualmente podemos hallar, estimar una derivada parcial eh, cuando una función depende de dos variables, ya sea, digamos, la función z depende de x y y, ¿no? Entonces también se puede hacer numéricamente, se puede hallar, pero el inconveniente es que no en todos los casos nos va a dar una aproximación aceptable. El método que el Inge enseña no está ni en el libro del Chapra, tampoco está en Nieves y Domínguez. También conozco otros libros de análisis numérico que tocan justamente estos métodos que nosotros estamos llevando en la materia y tampoco hay el método que aplica el Inge. Entonces, pero sí está en su libro, si alguien tiene su libro, lo revisa y ahí se pueden encontrar las ecuaciones que nos ayudan a encontrar la derivada de una función evaluada en un punto, ¿no? Ya, entonces sería la parte introductoria. Y aquí tenemos la gráfica, ¿no? Nosotros tenemos una función f de x que es prácticamente esta que está con línea más gruesa. Aquí está f de x. Y nosotros tenemos una información. Tenemos un x sub 0, x sub 1, x2 hasta xn, ¿no? Y tenemos sus imágenes de estos valores del argumento en la función f de x. Entonces tenemos varios puntos. Y con estos puntos nosotros podemos hallar un polinomio de grado n, depende de cuántos puntos tengamos, de x, que va a aproximar a la función f de x, ¿no? Entonces podemos ver que esta línea que está consegmentada es la función, la- el polinomio que aproxima a la función. En algunas partes podemos observar que sí existe un error. Esto debido a que los valores del argumento están bastante espaciados, ¿no? No son espaciados, el espacio entre ellos, o sea que h tiene que ser menor. Cuando h es menor, nuestra aproximación es mejor. Entonces, aquí tenemos eh, las dos funciones. Tenemos f de x y p de x, ¿no?
Entonces, si en un punto yo voy a evaluar la función f de x, en este punto justamente donde está x1 casi, yo la derivada de f de x, la derivada de fx se entiende como la pendiente en ese punto. Y es prácticamente esta recta pendiente en el punto, ¿no? Es esta recta que vemos aquí. A ver, vamos a hacerlo con... Aquí tenemos una recta. Esa recta es la pendiente de f de x. Y si yo saco en el mismo punto, la pendiente del polinomio de x, me sale otra. Me sale otra y va a ser esta otra, ¿no? Esta otra que está viendo ahí. Y como podemos ver, incluso hay un desfase, ¿no? No es próximo. Hay un desfase. Porque el polinomio Pn de x no es igual que el de fx, es una aproximación. Entonces, hay casos donde la derivada, la diferenciación numérica no nos da valores coherentes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que mis valores sean coherentes? O sea, que se aproxime y que no haya ese desfase como existe en este momento, ¿no? Esta es la pendiente de P de X, ¿no? Este es P de X y el otro es F de X. Entonces, ¿cómo hacemos para que no haya este desfase y sean próximos? O sea, los dos tienen que ser tan paralelos para que tengamos una aproximación casi exacta de la derivada. Entonces, en las pequeñas discrepancias que existe entre la función f de x y p de x, tiende a aumentar el error. Nos aumenta bastante, entonces no nos da una buena aproximación. Pero para tener una buena aproximación, lo que tenemos que hacer, que h tiene que ser pequeño. H tiene que ser pequeño. ¿Y cómo puedo decir pequeño? Puedo tomar un valor de 0.1, 0.05, 0.025 y así, ¿no? Valores pequeños para que los valores del argumento no estén tan espaciados entre sí y sean próximos, así no podemos tener esas discrepancias que existen entre la función f de x y p de x. Ya, pasamos al siguiente. Un momentito. Ya, para diferenciación numérica hay varios métodos. También existe el método de Lagrange, que prácticamente es encontrar el polinomio y derivarlo, ¿no? Y podemos escoger, podemos evaluar la derivada en cualquier punto que queramos. Pero el INGE, en este semestre y el anterior, hemos llevado su método, que prácticamente es el método de diferencias finitas, donde tenemos un H, porque los valores del argumento están igualmente espaciados, y tenemos unas fórmulas en diferencias finitas para estimar la primera, segunda, tercera y cuarta derivada. Estas fórmulas, ¿de dónde provienen? Proviene de la serie de Maclaurin. Entonces el INGE ha hecho un estudio matemático eh, de la derivada, la segunda derivada, y ha utilizado la serie de Maclaurin y mediante esa ha ido deduciendo estas ecuaciones, ¿no? Que no lo encontramos ni en el Chapra ni en el Nieves Domínguez, pero que sí nos dan una buena aproximación a la derivada. Lo que es importante recalcar es que existen otros métodos aparte de este, por lo menos ahí el ingeniero Medina a mí me enseñó un método que era muy distinto a esto. Y no se toman varios puntos, se toman solamente 3, 4 puntos. Y también tuve la oportunidad de ser su auxiliar del ingeniero Zambrana y él utiliza otro método donde utiliza un factor S y así también estima la derivada. Entonces hay bastantes métodos, pero nosotros nos vamos a concentrar en el método que utiliza el docente de la materia y que es este, ¿no? Entonces tenemos la primera derivada, que es f' de x, va a ser igual a 1 sobre el paso por delta de f de x. Aquí el f de x está como factorizado, ¿no? A este lado. Por delta de fx menos delta cuadrado de f de x dividido entre 2, más delta cubo de f de x dividido entre 3, menos delta 4 de f de x dividido entre 4, y así sucesivamente se va alargando esta serie. Depende a cuántos datos tengamos
en nuestra información discreta, ¿no? El conjunto discreto de datos. Y la segunda derivada igual viene deducido de la serie de Maclaurin, y donde tenemos la segunda derivada, va a ser 1 dividido entre el paso elevado al cuadrado. Aquí ya no entra el delta, entra delta cuadrado menos delta cubo, más 11 doceavos de delta cuarta de f de x, ¿no? Menos 5 sextos de delta quinta de f de x. Entonces tenemos la ecuación para la segunda derivada. Lo que tendríamos que tener para calcular es el h y los deltas, ¿no? Y los deltas, ¿de dónde salen? Salen de la tabla en diferencias finitas que ya hemos aprendido a hacer en el capítulo de interpolación. La tercera derivada igualmente tiene su fórmula. 1 sobre h, el paso se eleva un exponente más al cubo. Empieza desde delta cubo menos 3 medios delta. Cuarta sería esta. Aquí tenemos un error. Esto sería cuarta. Este sería cuarta más 7 cuartos de delta quinta menos 15 octavos de delta 6. Todos de f de x, ¿no? El f de x no está multiplicando aquí, sino está prácticamente factorizado y lo está utilizando solamente el delta, ¿no? Es delta cubo de f de x, ¿no? La cuarta derivada tiene igual su expresión, ya empieza desde delta 4, tiene delta 5, delta 6, delta 7, ¿no? Entonces, para estimar la cuarta derivada, ¿yo qué tendría que hacer? Mi tabla en diferencias finitas debería ser bastante grande para que yo tenga estos valores de delta 4, delta 5, delta 6, delta 7, ¿no? Al igual que la tercera y segunda derivada, ¿no? Bueno, esto lo vamos a entender más con un problema. Y aquí nos tenemos algo que el Inge nos dice en su libro. Si alguien tiene el libro, lo he copiado simplemente. La exactitud de este método no es de los mejores, pero hay casos en los que el resultado es válido, en especial cuando h tiene un valor bajo. O sea, cuando nosotros nos damos un paso bastante pequeño, nuestra hacia, aproximación hacia nuestra derivada numérica va a ser mejor, ¿no? Entonces, para esto he preparado unos ejemplos y este PDF les voy a enviar al grupo de WhatsApp para que lo revisen. Bueno, aquí hay un error, ¿no? Aquí debería ser delta cuarto, lo voy a corregir y les voy a enviar. Bueno, no he revisado, es lo que el anterior semestre había hecho. Entonces, tenemos un problema que es clásico del INGE y alguna vez también ha metido en sus exámenes. Y nos dice, de la siguiente tabla, estimar la primera, segunda derivada en x igual a 1.7 por las ecuaciones de diferencias finitas. Aquí también tenemos otro error, aquí sería diferencias finitas, porque tenemos un paso es igualmente espacial, ¿no? Entonces tenemos un valor de x y f de x. Bueno, la tabla nos da la tabla, parte de 1.3 hasta 2.5 y queremos hallar en x igual a 1.7. Queremos hallar en x igual a 1.7. ¿Dónde está? Está aquí. Tengo su imagen, sí tengo su imagen, pero no tengo la derivada. Lo que yo quiero calcular f' de x, ¿no? Entonces, ¿cómo partimos para resolver este problema? Al igual, al igual que diferencias finitas, partimos realizando la tabla, ¿no? Aquí en el problema no nos da el paso, pero ¿cómo podemos calcular el paso? El paso prácticamente está aquí, ¿no? Aquí tenemos un h, aquí tenemos un h, aquí tenemos un h, otro h, otro h. Y aquí tenemos otro h, ¿no? Entonces, de 1.3 a 1.5, ¿cuánto es el h? Es 0.2. De 1.5 a 1.7, ¿cuánto es el h? 0.2 igual. H se está manteniendo constante. De 1.7 a 1.9 igual 0.2, 2.1, 1.9. Y verificamos toditos y todos tienen un paso constante que es h igual a 0.2. ¿Qué pasa si no todos los datos son, eh, si no todos son igualmente espaciados? Pues sencillamente no puedo utilizar las fórmulas en diferencias finitas. Tendría que hacer, bueno, podría hallar el polinomio interpolador y hallar los valores para que mi tabla, los valores del argumento sean igualmente espaciados. Bueno, podría hacer eso, pero si no es nuestra información tabular, no es igualmente espaciado, no puedo utilizar las fórmulas que anteriormente hemos visto en diferencias finitas, ¿no? Tiene que haber un h, tiene que ser constante en todos los valores de la tabla, ¿ya? En este caso, si h es constante,
los valores, tenemos la imagen y el argumento. Entonces, ¿cómo partimos? Partimos hallando nuestra tabla en diferencias finitas, ¿no? Con h igual a 0.2. Entonces, copio x y f de x en columnas, lo que estaba antes. En filas horizontales lo pongo en columnas verticales y hallo delta f de x. Como es repasando, que es bastante sencillo, como son las diferencias finitas, no son diferencias divididas, simplemente va a ser este valor menos este valor y calculo este valor, ¿no? Este menos este me da 0.813. 5.474 menos 4.482 me da 0.992. 6.686 menos 5.474 me da 1.212 y así calculo todas las primeras diferencias finitas. El delta es primeras diferencias finitas. Para las segundas diferencias finitas utilizo lo mismo, va a ser en función de las primeras diferencias finitas. Entonces, para el primer valor voy a calcular 0.992 menos 0.813 y me sale 0.179. Para el siguiente, de 1.212 menos 0.992 me va a dar 0.22. Y esto ya sabemos hacerlo. Estamos repasando solamente. En la tercera diferencia finita va a ser lo mismo. Va a ser para este valor de 0.041 va a ser 0.22 menos 0.179 y me sale este valor. Y así termino de completar mi tabla en diferencias finitas. ¿Cuántos puntos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos tengo, ¿no? Como tengo 7 puntos, lo resto 1 va a ser 6 y voy a tener hasta la sexta diferencia finita, ¿no? Hasta la sexta. A no ser que aquí se eliminen, se vuelvan 0 y las últimas diferencias finitas se van a ir eliminando, ¿no? Y así. Ahora, ¿con qué valores? ¿Cuáles van a ser los valores de delta? Cuando nosotros llevamos el polinomio interpolador por el método de diferencias finitas, trabajamos siempre con estos valores, ¿no? Los valores superiores. Estos valores superiores. Pero en este caso, para de diferenciación numérica, vamos a trabajar con los valores del x que queremos hallar. En este caso, x vale 1.7 y aquí está 1.7, ¿no? Aquí está 1.7, entonces los valores deltas, ¿cuáles van a ser? Este va a ser mi delta. Este otro valor que tengo aquí va a ser mi delta cuadrado. Delta cuadrado. Este otro valor de 0.06 va a ser mi delta cubo. Este otro valor de 0.012 va a ser mi delta cuarta. Y así voy a tener los valores deltas que ya puedo introducir en la función en las ecuaciones de diferencias finitas para diferenciación numérica, ¿no? Entonces, lo mismo que he hecho aquí, ¿no? De la tabla se tiene que delta va a ser 1.212, delta cuadrado va a ser 0.268, delta cubo va a ser 0.06 y delta cuarta 0.012, ¿no? Entonces, es lo mismo que hemos hecho. Hemos hallado los deltas y ahora, ¿qué falta? Solamente reemplazar en las ecuaciones de diferencias finitas, no hay mayor complejidad en esto. Reemplazando en las ecuaciones de diferencias finitas, calculamos la primera derivada. El enunciado nos dice calcular la primera y segunda derivada. Entonces, la primera derivada en el valor de 1.7 va a ser igual a 1 dividido entre el paso. El paso era 0.2. Es bastante pequeño el paso y lo tenemos ahí. El valor de delta era 1.212, si no me equivoco. ¿Sí? 1.212 menos delta cuadrado, que era 0.268. Y aquí tenemos 0.268. Sale de la tabla en diferencias finitas. Dividido entre 2, según la ecuación que más antes hemos visto, ¿no? Más 0.06, que es delta cubo, dividido entre 3, y menos 0.012, que es delta cuarta, dividido entre 4. Reemplazo todo esto, simplemente todos son números, entonces hay que meterlo a la calculadora y me da el valor de 5.475. Ya tengo la primera derivada. Entonces calculo la segunda derivada de 1.7, pero voy a utilizar la anterior ecuación. Para la primera derivada he utilizado esta primera ecuación, ¿no? Esta primera ecuación. Para la segunda derivada voy a utilizar esta otra, que ya no incluye el delta, la primera diferencia finita. Entonces entra desde delta cuadrado hasta donde tengamos los datos, ¿no? Por eso aquí hay puntos suspensivos, porque no sabemos
nuestra tabla, ¿qué tan grande es? ¿Ya? Entonces, la segunda derivada en 1.7 va a ser igual a 1 dividido entre el paso se incrementa 1 en el exponente, va a ser elevado al cuadrado, más delta cuadrado, que es este 0.268, menos 0.06, y nos dice la ecuación que los dos primeros números no están divididos entre algún valor, más 11 doceavos, esto también nos da la ecuación, multiplicado por delta cuarta, que es 0.012, aquí falta un 0, 0.012. Metiendo todo esto a la calculadora, me sale F5.475, es el mismo valor del anterior. O sea que F' es igual que la primera derivada es igual a la segunda derivada. Y nosotros, analizando bien estos valores, podemos decir qué función su derivada es la misma. Y nosotros rápidamente nos podemos dar cuenta de la función f de x, igual a e de x, ¿no? A de x. Si yo derivo esta función f' de x, va a ser el mismo valor de e a la x, ¿no? Entonces puede ser que sea de esa función. Y es justamente, dice aquí, ¿no? Recordando, nos hace recordar a la función e de x, donde la enésima derivada es igual a f de x. O si yo derivo n veces la función f de x, va a ser el mismo valor, ¿no? Y si yo calculo la función evaluada en 1.7, e elevado a la 1.7 me da 5.47395, que es bastante próximo al valor que he hallado, que es 5.475, pero tiene un error, ¿no? Tiene un error que nosotros lo llamamos error de truncamiento, error del método. A no ser también que no estemos trabajando con todos los decimales, en ese caso también tenemos un error por redondeo, ¿no? El error total es el error por truncamiento más el error por redondeo, que ya lo hemos estudiado en el capítulo 1 de la materia, ¿no? Tenemos otro tipo de ejemplo, otro tipo de problema, donde nos pide estimar la derivada en x igual a 2.5 de la ecuación, nos da una función f de x, que es logaritmo en base 10 de 3 veces x más exponente a la 0.2x, ¿no? Entonces, quiero hallar la derivada de esta función en 2.5 por el método de diferencias finitas que hemos llevado con docente, ¿no? Además, tenemos que calcular la segunda y tercera derivada, nos dicen. Entonces, tenemos las ecuaciones, pero no tenemos la información tabular de la cual partimos nosotros para solucionar, para poder meter en las fórmulas de diferencias finitas. Entonces, solución, para estimar la derivada con esa función f de x que tenemos, vamos a construir la información tabular que nos falta para poder hallar los deltas que necesitamos para hallar, para encontrar x, la derivada en x igual a 2.5, ¿no? Entonces yo voy a empezar desde un poco más antes. Me voy a tomar un paso arbitrario. El paso lo pueden tomar ustedes y mejor si es un número bajo, ¿no? En este caso voy a tomar un paso de 0.1. Entonces aquí está el paso, es 0.1. Si voy a empezar desde dos valores antes, entonces le quito a x, le quito 2 veces h y me va a salir 2.3, ¿no? Entonces desde 2.3 hasta 3 voy a construir yo mi tabla. O sea, esto ya es medio que depende de ti, ¿no? Depende desde dónde quieres hacer tu tabla y lo construyes. Es mejor que el valor de 2.5 esté al medio para tener una información necesaria de cómo es el comportamiento de nuestra función f de x antes del valor a la cual quiero derivar. Entonces, por eso estoy empezando desde más antes, desde 2.3, 2.4, 2.5. Empiezo de 2.3 más h, me da 2.4 más h, 2.5 más h, 2.6, y así hasta 3 estoy llegando. ¿Cuántos puntos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces voy a tener hasta la séptima diferencia finita, ¿no? El resto 1 y tengo hasta la séptima diferencia finita. Y aquí podemos ver, ¿no? Hasta la séptima diferencia finita. Muy bien, entonces 2.3 yo reemplazo en la calculadora en la función f de 2.3, me sale este valor de 2.42292. En 2.4 reemplazo 2.47341. Reemplazar solamente el valor del argumento en la función f de x y así estamos generando una tabla, ¿no?
Bueno, muy similar como sabíamos graficar funciones, ¿no? 2.6 me sale 2.57, como podemos ver los valores no son tan, todos son 2 punto algo, ¿no? No son bastante distantes. Cuando la función tiene una pendiente, ya sea negativa o positiva, bastante pronunciada, es que los valores en un intervalo pequeño se incrementan bastante, ¿no? Aquí en 2.3 puedo tener 2 y en 2.4 puedo tener 100. Eso es un salto grande, ¿no? Entonces, en ese tipo de problemas, lo mejor es reducir el valor de h. Pero en este caso, no, todos se mantienen en 2, 2.42, 2.47. Entonces, yo pienso que mi h está bien, ¿no? Si hay un salto bastante grande, entonces tengo que disminuir mi h, tomar un 0.001, un 0.005, no sé. Depende de cada uno. Porque h, si nosotros utilizamos la derivada por definición, en el límite, h tiende a ¿cuánto? Tiende a cero, ¿no? O sea, cuando h tiende a cero, eh, se produce la derivada, ¿no? Por definición, si recordamos algo de cálculo. Entonces, al igual que el anterior caso, hallamos las diferencias finitas, este valor de 2.47341 menos 2.42292 me da 0.05049. Y aquí lo mismo, ¿no? 2.52 menos 2.47 me da 0.05037. Y así, ya sabemos hacer eso. Ya hemos aprendido en el tema de interpolación, el método de Newton por diferencias finitas, ¿no? Y así igual sacamos la primera diferencia finita, segunda diferencia finita, tercera diferencia finita, cuarta diferencia finita, quinta diferencia finita, sexta diferencia, séptima, ¿no? Ahora, ¿cuál es el valor al x que yo quiero derivar? Es en 2.5. Entonces, por eso lo he puesto en cuadro, toda esa parte en 2.5, y aquí tengo mi delta, mi primera diferencia dividida. Este otro valor de 0.003 va a ser mi delta cuadrado. Este valor de 0.00006, mi delta cubo. Este valor de 0 va a ser mi delta cuarta. Y por último tengo mi delta quinta, que es este valor negativo, mi delta quinta, ¿no? Entonces ya tengo, y aquí es lo mismo que he hecho, tengo delta cuadrado, delta cubo, delta a la cuarta y delta a la quinta, ¿no? De la tabla en diferencias finitas he obtenido todos esos valores. Si hubiera alguna duda, al chat me escriben o pueden utilizar también sus micrófonos, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Voy a reemplazar en las ecuaciones en diferencias finitas, tanto para la primera, para la segunda y la tercera derivada. Entonces, tengo la primera derivada, f' de 2.5, que es el valor de x a la cual quiero derivar, va a ser igual a 1 dividido entre el paso es 0.1. La primera diferencia finita en el valor de 2.5 menos la segunda diferencia finita dividido entre 2 más la tercera diferencia finita dividido entre 3. Como podemos ver, el más menos se intercala, ¿no? Aquí es más, menos, más, menos, más. Y en los otros casos es igual. Menos la tercera diferencia finita, que es 0 dividido entre 4, más la quinta diferencia finita dividido entre 5, ¿no? Eso está en la ecuación y yo les voy a pasar este documento para que tengan las ecuaciones también, ¿no? Entonces, simplemente es meter todo esto en una calculadora, sacamos el resultado y me sale 0.50341. ¿Estará bien mi resultado? Podemos calcular el error, porque tengo la función f de x y yo puedo derivar analíticamente, como hemos aprendido, hallar, reemplazar el valor de 1.7 y podemos ver qué tanto se ha acercado nuestro método numérico al valor real, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo ahorita es hallar un valor aproximado y vamos a comparar con el valor real que vamos a hallar, como hemos aprendido a derivar en cálculo 1. La segunda derivada, de igual manera, f2' de 2.5 es igual a 1 dividido entre el paso elevado al cuadrado, más la segunda diferencia finita, menos la tercera diferencia finita, más 11 doceavos de la cuarta diferencia finita, menos 5 sextos de la quinta diferencia finita, ¿no? Valores obtenidos de tabla.
Y reemplazo igual, es simplemente reemplazar en la calculadora y me sale este valor, de 0.0013333, ¿no? Al igual, como yo ya he calculado la primera diferencia, la primera derivada analíticamente, también puedo calcular la segunda derivada analíticamente y puedo comparar y ver si el valor es próximo o no es próximo a mi valor, ¿no? La tercera derivada, f3' de 2.5 va a ser igual a 1 al paso elevado al cubo, más la tercera diferencia finita, menos 3 medios de la cuarta diferencia finita, más 7 cuartos de la quinta diferencia finita, ¿no? Esto es una ecuación. Igualmente reemplazamos a la calculadora, calculamos y nos sale este otro valor, ¿no? Pero ahora nos falta hacer la comprobación. Entonces, se puede observar el error absoluto propagado utilizando el método, se derivamos la función f de x que teníamos como en el problema, como enunciado, y, y haciendo la derivada, es la suma de dos funciones. En la primera función, la derivada va a ser 1 sobre x por logaritmo natural de la base del logaritmo, que va a ser 10, ¿no? Por logaritmo de 3 veces x. Bueno, aquí está reducido. Aquí sería 3 veces x por, sería multiplicado por la derivada de lo que está aquí adentro. Y simplemente va a ser 3. Entonces, este 3 con este 3 se van, ¿no? Entonces nos queda lo que está ahí. 1x logaritmo base 10, logaritmo natural de 10 más la derivada de este otro, este exponente baja, más 0.2 y lo demás se mantiene, ¿no? La derivada de un exponente que multiplica a la variable independiente, ¿no? Y ya tengo la derivada, esta sería mi primera derivada, y reemplazo en 2.5 y me sale 0.5346. Por el método numérico, ¿cuánto me ha salido? A ver, vamos a revisar. Por el método numérico me ha salido, por el método analítico, me sale 0.50346. Por el método numérico que hemos aplicado, me sale 0.50341. Bastante próximo. Pero yo voy a calcular el error absoluto. Entonces va a ser el valor real que tenemos aquí. Esto ya sabemos del primer capítulo, que es teoría de errores, menos el valor aproximado que hemos hallado con el método numérico, ¿no? Y me sale un error de 0.00005. Es bastante pequeño y entonces quiere decir que tenemos una buena aproximación de, la, de, nuestra, de nuestra función f de x en el punto que queremos evaluar, ¿no? La segunda derivada, de igual manera, podemos estimar. Derivamos nuevamente esto y va a ser 1 dividido entre x al cuadrado, logaritmo de 10, logaritmo natural de 10 es una constante. Esto sería x elevado a la menos 1. El menos 1 baja, por eso tenemos un signo negativo aquí. Y el x se resta 1, entonces va a ser x al cuadrado. Aquí otra vez el 0,2 baja, entonces va a ser 0.2 al cuadrado de exponente a la 0.2x. La segunda derivada bastante sencilla. Ya tengo la función de la segunda derivada analíticamente, reemplazo en 2.5 y me sale menos 0.003538. Vuelvo atrás y me salía menos 0.001333, bastante, bueno, podemos decir bastante distante, ¿no? Y podemos calcular igual el error absoluto, que va a ser el valor real, el valor analítico, menos el valor aproximado, el valor que hemos hallado con método numérico, ¿no? Y me sale un error de 0.002205. Pero como los números son tan pequeños, podemos ver que existe bastante error, ¿no? Para hacer estos valores. Existe bastante error porque a veces este método no es el de los más próximos, ¿no? No nos da una aproximación muy exacta. Entonces calculamos el error de la tercera derivada, derivamos por tercera vez la función f de x y simplemente va a aumentar el exponente y el signo va a cambiar, porque aquí va este menos 2, va a bajar y se va a quedar aquí el 2, aquí en el numerador. X al cubo, el signo cambia, logaritmo natural de 10 se mantiene, y en la segunda parte se incrementa 1 el exponente del 0.2, ¿no? Reemplazamos la tercera derivada en 2.5, me sale 0.06878.
¿Cuánto me ha salido? 0.025, no es igual, es bastante distante, ¿no? Podemos calcular el error y me sale 0.04378 y podemos apreciar que la primera derivada es bastante próxima, ¿no? Porque es casi un valor casi exacto, tiene un error bastante pequeño. Pero en la segunda y la tercera derivada no nos presenta lo mismo, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para reducir el error de mi segunda y tercera derivada? Tendría que ser mi información tabular, debería ser más grande, ¿no? Se debería tener más valores de delta para aproximarme más al valor real. Entonces, ¿qué quiero? Cuando quiero calcular una segunda, tercera derivada, mi tabla de x, f de x tiene que ser más grande, ¿no? En el anterior caso eran 8 puntos. Entonces, yo debería aumentar los puntos, puedo utilizar 16 puntos y tal vez así yo hallo los deltas y puedo hallar una mejor aproximación tanto para mi segunda y mi tercera derivada, ¿no? Entonces, así podemos comprobar si nuestra derivada está bien o no. Y aquí habría terminado nuestra presentación. Si habría alguna duda, alguna pregunta, por favor, ahorita es el momento. Auxi, solo una duda, no una aclaración. Este método es recomendable usar cuando h es pequeño, ¿verdad? Sí, cuando el h es más pequeño va a tener, va a tener a que los valores del argumento y las imágenes estén más próximas. Entonces podemos acercar más a nuestra derivada y evitar ese desfase que habíamos hablado al principio de la clase, que existe el desfase entre el polinomio p de x que hemos hallado por el método numérico y la función f de x. Entonces, si h es más bajo, es 0.01, y eso nos dice prácticamente la definición de la derivada, porque es el límite cuando h tiende a cero, ¿no? De f de x más h menos f de x dividido entre h al cuadrado. Ese es el límite que nos dice, es la derivada por definición, ¿no? Que hemos aprendido en cálculo 1. Entonces, cuando h es más bajo, tiende a cero, es más próximo nuestra aproximación de la derivada. Está bien, Auxi, gracias. ¿Listo? En su libro de Lingia hay bastantes problemas, y uno de los que he podido copiar porque no he podido preparar bien ha sido esta, y resolveremos esta para aclarar algunas dudas si puede existir. Y también tengo otro problema, bueno, escogí dos problemas del INGE específico porque, bueno, en su libro tiene algunos problemas, yo tengo el libro en físico, bueno, si puedo digitalizarlo, enviarlos, no sé si le puede molestar al INGE, ¿no? Porque no sé dónde vende, yo también el libro lo he obtenido de parte de un amigo que me ha prestado y después me lo ha vendido en la universidad y desde ahí lo tengo. Y este es uno de los problemas que está en ese libro, ¿no? Y algunos problemas que en su examen les ha metido son problemas de su propio libro. Entonces, veo conveniente resolver algunos problemas de su libro, ¿no? Ya, entonces tenemos la información tabular, tenemos x, f de x, tengo valores del argumento y valores de la imagen del argumento. ¿Qué necesito para que pueda resolver por las fórmulas en diferencias finitas? Tengo que tener un h, y un h que tiene que ser constante entre todos los valores del argumento. Entonces, entre 0 y 1 existe 1, entre 1 y 2 existe 1, entre 2 y 3 existe 1, 3 y 4. Entonces, puedo decir que los valores del argumento son igualmente espaciados, ¿no? Entonces, yo tengo aquí que h es igual a 1. Como podemos ver, h no es pequeño, es grande. Entonces, no nos va a dar una buena aproximación, pero es lo que el problema nos da, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir nuestra tabla en diferencias. Entonces voy a tener, bueno, aquí no tengo, he formateado mi computadora y no tengo el MATCAD todavía, no he podido instalar. Pero ¿cuántos puntos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces voy a tener hasta del resto 1, 5, vamos a tener hasta las quintas diferencias finitas, ¿no? A ver, ¿qué está pasando? Ah, está en blanco. Voy a meter el cursor.
3, ya. Entonces vamos a construir una tabla. Vamos a tener X, ahí tenemos f de X. Aquí tenemos la primera diferencia finita, segunda diferencia finita, tercera diferencia finita, cuarta diferencia finita y por último la quinta diferencia finita. Y aquí vamos a tener los valores de X y lo vamos a hacer así. Ya estamos haciendo nuestra tabla. Aquí voy a tener X, aquí voy a tener f de X, aquí voy a tener delta cuadrado, a ver, lo haremos bien. ¿Dónde está delta? Aquí está. Delta de, bueno, delta cuadrado de f de X. Pero esto no debería estar aquí, esto tiene que estar aquí. Entonces vamos a mover. Eso va a estar ahí. Y aquí va a ser delta de f de X simplemente. Delta de f de X. Aquí vamos a tener mi delta cubo. Puedo copiar esto. Delta cuadrado. Aquí tengo delta cubo, delta cuarta y delta quinta, ¿no? Los valores de mi tabla empiezan en 0. Después tengo 1. Después tengo 2. Tengo 3. A ver, una pregunta. Bueno, dice Auxi, explicar por qué h es igual a 1. Bueno, h es igual a 1 porque yo veo los valores del argumento, que es los valores de x, y tienen un igualmente espaciado, o sea que entre 0 y 1 hay un h que es 1. Entre 1 y 2 hay un espacio y el h es 1 iguales. Y se mantiene constante entre todos los valores del argumento. Por eso h es igual a 1. Que el paso entre 0 y 1 es 1. Entre 1 y 2 es 1. Entre 2 y 3 es 1. Entre 3 y 4 es 1. Entre 4 y 5 es 1 igualmente. Y puedo decir que h es igual a 1. Ahora, si digamos aquí en vez de 5 puede ser 6, entonces no puedo utilizar las ecuaciones en diferencias finitas. No sé, a ver, lo que se me ocurre hacer es hallar el polinomio interpolador por diferencias divididas o Lagrange y hallar el valor de 5, de 5, evaluar en la función, ¿no? Porque si no, no puedo utilizar, o simplemente la última parte que no cumple que h sea constante, lo puedo sacar a un lado, ¿no? Si partimos de una información tabular, netamente el valor del argumento tiene que ser igualmente espacial. Bueno, espero que haya quedado claro eso. Tenemos hasta 5, ¿no? Ya tenemos los valores ahí. Otra pregunta. Un momentito, por favor. Ya, no hay ningún problema. Ya, entonces los valores para 0 dice que vale menos 5. Para 1 vale 1. Para 2 vale 9. Para 3 vale 25. Para 4 vale 55. Y para 5 vale 105. El número de la materia, ¿no? Ya, un poquito lo ordenaré. Ya, entonces calculo mis diferencias finitas. En este caso, 5 menos 1 menos 5 me va a dar 6. 9 menos 1 me va a dar 8. Después 25 menos 9 me da 16. Bueno, está fácil esto, no necesito ni la calculadora. 55 menos 25 me da 30. 105 menos 55 me da 50. Paso a las segundas diferencias finitas. 8 menos 6
me da 2. 16 menos 8 me da 8. 30 menos 16 me da 14. Si me estoy equivocando, por favor me corrigen. 50 menos 30 me da 20. 8 menos 2 me da 6. 14 menos 8 me da 6 igualmente. Y 20 menos 14 me da 6. Está bien. ¿Sí? 14 menos 8, sí, está bien. 6. 6 menos 6 me da 0. Y 6 menos 6 me da 0. Se han eliminado las cuartas diferencias finitas. Bueno, así está el problema. Y 0 menos 0 me da 0. Entonces yo ya tengo el valor al cual quiero es igual a x igual a 2. Entonces busco x igual a 2 y aquí tenemos. Y voy a hacer eso, ¿no? Encuentro los valores delta. En este caso, yo puedo decir que delta va a ser igual a ¿cuánto? A 16. Delta cuadrado va a ser igual a 14. Delta cubo va a ser igual a 6. Y no tengo más. No tengo más valores porque mi tabla solamente llega hasta ahí. Ahora, si tuviera más valores, puedo tener un delta cuarta, un delta quinta, si tengo más valores de x y f de x, ¿no? Pero mi tabla solamente llega a esto. Entonces vamos a hacer el cálculo de la primera diferencia, de la primera derivada. Primera derivada. Entonces, ¿cómo calculo mi primera derivada? Voy a escribir la función aquí. Entonces tengo f' de x va a ser igual 1 dividido entre h multiplicado por primeramente esta delta menos delta cuadrado dividido entre 2 más tenemos delta cubo delta elevado al cubo dividido entre 3. Tengo hasta delta cubo solamente, ¿no? Entonces simplemente copio hasta ahí. Y ya está. Esa sería mi función f de x, ¿no? Para este caso, porque tengo solamente hasta delta cubo, entonces no hay caso de escribir menos delta cuarta elevado a 4 más delta quinta, delta 5 elevado dividido entre 5, ¿no? Entonces la derivada va a ser f' en 2 va a ser igual a 1 dividido entre el paso. ¿Cuánto es el paso? 1 dividido entre el paso es h, es 1, si me estoy olvidando, 1, multiplicado por, en este caso, delta, ¿cuánto vale? Vale 16, menos delta cuadrado, que vale 14, 14 dividido entre 2, y más, bueno, el problema nos ha salido muy fácil, 6 dividido entre 3. Entonces, todo eso lo meto a la calculadora y ¿cuánto me sale f' de 2? Aquí está el cuadrado y el cubo. Bueno, no son exponentes. El cuadrado simplemente nos hace referencia a que son la segunda diferencia finita y el cubo nos hace dar cuenta que es la tercera diferencia finita. No es que... Es para diferenciar qué diferencia finita es, no es para elevar a un exponente. Ya, entonces f de 2, ¿cuánto va a ser? Si alguien calcula, va a ser 16 menos 7 y más 3. No sé. Va a ser 12. Bueno, no sé si estoy bien. A ver de nuevo. 16 menos 7 y más 3. Sí, me sale 12. Igual a 12. Entonces, el valor de mi primera derivada. Ahora yo puedo calcular la segunda derivada.
segunda derivada. Entonces la ecuación voy a escribir nuevamente. La ecuación para la segunda Auxi derivada. es 11. ¿Sí? No lo escuché. Auxi es 11. 11 es. Ah, sí, sí, es 11, 11, 11. Tienes razón. Sí, es 11, sí, me estoy confundiendo. Perdón, gracias. Ya, entonces la ecuación de la segunda derivada va a ser de x. Voy a volver a copiar la expresión. Es 1 dividido entre h, pero h ya aumenta en un exponente y va a ser h cuadrado. H cuadrado multiplicado por delta cuadrado menos delta cubo. Menos delta cubo. Y eso nomás porque solamente tengo hasta delta cubo, entonces no es necesario escribir lo demás de la ecuación, ¿no? Entonces, f doble prima de, ¿cuánto es lo que quiero calcular? Es en 2, va a ser igual, bueno, va a ser lo mismo, ¿no? Va a ser 1 dividido entre 1 al cuadrado, que nos da 1 igual, multiplicado por delta, que es delta cuadrado, que es 14, menos delta cubo, que es 6. ¿Y esto cuánto? 14 menos 6 me sale 8, ¿no? 8, bueno, ya es prácticamente la segunda derivada va a ser, igual a 8. Bueno, el problema nos ha salido bastante sencillo, ¿no? Es la primera derivada y la segunda derivada. No podemos comprobar porque solamente tenemos una información tabular y no tenemos la función f de x. Pero en el siguiente problema que vamos a resolver sí tenemos la función f de x. Por tanto, podemos comprobar qué tanto se acerca o se aleja de nuestra derivada. Entonces yo tengo la tercera derivada, que en este caso simplemente va a ser, bueno, va a ser 1 dividido de x. Para este caso va a ser 1 dividido entre h elevado al cuadrado, no, al cubo, 1 elevado al cubo, multiplicado por, bueno, en este caso vamos a poner h más. H elevado al cubo multiplicado, como no tenemos más de delta cubo, simplemente va a entrar delta cubo. Si podemos tener más valores, yo pienso que podemos tener una aproximación más grande a lo que es nuestro valor, ¿no? Entonces, a ver, esto lo voy a copiar y lo voy a editar. En x es 2, en h vale 1 y delta cubo vale 6. Y esto es igual a 6, ¿no? Es la tercera derivada. Va a ser igual a 6. Y con eso ya habríamos tenido resolver lo que nos dice el enunciado, ¿no? Ojo que este problema es sacado de su libro del Inge, ¿no? No había resuelto antes, pero nos ha salido bastante sencillo. Pero si podemos tener más deltas, entonces la expresión se vuelve más larga con los términos que habíamos visto en la diapositiva que hemos mostrado, que prácticamente son estas ecuaciones. A ver, ¿dónde están? Estas, las ecuaciones, ¿no? Solamente tenemos hasta, bueno, si digamos quiero hallar la tercera derivada, tengo que tener delta cubo, delta cuarta, delta quinta, delta sexta, ¿no? Para poder hallar una mejor aproximación a mi derivada.
¿Ya? Entonces sería la solución. Esto los voy a enviar terminando la clase. Pasaremos a otro problemita. Y tenemos otro tipo de problema que puede entrar igual al examen, que es cuando tenemos una función f de x y nos pide hallar la derivada evaluada en un punto. En este caso, x es igual a 1.2, nos dice, ¿no? X es igual a 1.2, el h puede ser que no nos dé. Si no nos da, nos asumimos un 0.1, un 0.01, un valor pequeño, ¿no? Porque h tiende a cero en el límite de la derivada por definición. Nuevamente estamos repitiendo lo mismo. Entonces tenemos la función f de x y ¿qué hacemos? A partir de esta función y con el h podemos hallar una tabla, ¿no? Y en esta tabla hallar los valores delta y hacer lo mismo que hemos hecho antes. Pero en este caso sí podemos comprobar que nuestra derivada se acerca o se aleja de, de nuestro valor numérico, el valor numérico del valor analítico, ¿no? Entonces le vamos a dar aquí solución. Solución. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es construir una tabla. Sabemos que x es igual en 1.2. También sabemos que h es igual a 1 a 0.1. Entonces nuestro x0 por llamarlo así, va a ser igual a x menos cuántas veces quiero que esté atrás. Yo lo pondré 2 veces h. 2 veces h. Este es igual a 1.2 menos 2 por 0.1. ¿Y esto cuánto me sale? Esto me va a salir x sub 0 igual a 1. Igual a 1. Entonces partimos desde 1 hasta cuánto. ¿Cuántos valores en la tabla quiero? O sea, eso ya depende de mí. En este caso nos podemos dar un n igual, tenemos h, podemos calcular n. ¿Cómo podemos calcular? Nosotros sabemos que el h es igual, a ver, ¿dónde está? En este caso va a ser x sub n menos x sub 0 dividido entre n. Dividido entre n. Entonces, ¿hasta dónde puedes? Aquí qué nos falta? Nos falta n, ¿no? Y x sub n. Tenemos dos valores que nos faltan. ¿Hasta dónde podemos hacerlo? Lo haremos hasta 1.8. Yo me asumiré que xn es igual a 1.8. Entonces puedo calcular n. ¿Cómo va a ser n? N va a ser igual. Esto pasa a multiplicar y esto pasa a dividir. Entonces va a ser xn va a ser 1.8 menos x sub 0 que es 1 dividido entre h que es 0.1. Entonces, ¿cuántos me sale esto? 1.8 menos 1 dividido entre 0.1 me sale 8. Me sale 8. Entonces n es igual a 8. Eso quiere decir que tengo 9 valores y voy a tener hasta las octavas diferencias eh, finitas. Ya con estos valores ya que algunos me he asumido porque esto yo tengo que construir mi tabla según a mi criterio, ¿no? Bueno, directamente me puedo asumir n igual a 8 y puedo calcular x sub n igual, ¿no? Porque tengo h. Ahora, si no me dan h igual calculo, pero voy a tener una información tabular que me va a ayudar a estimar la derivada. Entonces hacemos lo mismo, construimos la tabla en diferencias finitas y como vamos a tener un x8, vamos a construir que sea un poco ancho. ¿Ya? Entonces aquí va a estar el valor de x,
Aquí va a estar el valor de f de x. Aquí vamos a tener la primera diferencia finita, segunda diferencia finita, tercera diferencia finita, cuarta diferencia finita, quinta diferencia finita, sexta, séptima y octava. Nuestra tabla va a ser grande, porque yo me estoy dando, yo puedo hacer, depende de mí si mi tabla es más pequeña o es más grande, ¿no? Y ahí tengo mi tabla. Bueno, está medio chistosa, pero sirve para lo que quiero hacer. Aquí tengo x, aquí tengo f de x, aquí tengo delta cuadrado. No, en este caso va a ser simplemente delta de f de x. Aquí va a ser delta cuadrado delta al cuadrado de f de x. Para no hacerlo voy a copiar esto. Tengo Entonces tengo mi diferencia finita, mi segunda, en este caso va a ser mi tercera, aquí va a ser mi cuarta, aquí tenemos la quinta, la sexta, la séptima y finalmente tenemos la octava, porque n es igual a 8, ¿no? Entonces, como n es igual a 8, voy a tener hasta la octava diferencia finita. Entonces, mis valores x sub 0, ¿cuál es? 1. Entonces, mi x sub 0 es 1. Lo pongo ahí. El siguiente valor va a ser 1.1, porque mi espacio es, mi h es 0.1. Eso me da el problema. Entonces, al valor anterior lo sumo h y tengo ese valor. Aquí va a ser 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 7. A ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vamos a tener hasta 1,8 para que sean los valores, ¿no? Ahora, ¿qué hago? La imagen simplemente es emplazar en la función f de x, que es e elevado a la x dividido entre 2 veces x elevado a la 3 medios. Entonces, ustedes si tienen la calculadora Casio, pueden entrar, bueno, en mi caso es la opción 9, construir una tabla y me pide escribir la función f de x. Entonces yo escribo la función f de x para ser más rápido, ¿no? Porque no puedo estar calculando, metiendo a la función uno por uno los valores. Eso me va a hacer perder tiempo valioso, que es a veces importante cuando estamos en un examen, ¿no? Entonces escribo la función y empiezo desde x sub 0 que vale 1, termina en cuánto, termina en 1.8. Si alguien estuviera con su calculadora, yo pienso que saben hacer esto, porque ya somos de tercer semestre de ingeniería, ¿no? Y puedo obtener mi tabla y ustedes me pueden dictar también los valores, ¿no? ¿Cuánto vale f de x cuando x vale 1? Entonces meto e elevado al 1 dividido entre 2, 1 elevado a la 3 medios, ¿no? Entonces eso me va a salir un valor y aquí me sale 1,35914. El siguiente valor me sale 1,30198. El siguiente valor me sale 1,26285. El siguiente valor me sale 1,23
77.6. Estoy trabajando con 5 decimales para tratar de evitar los errores por redondeo, ¿no? Lo más que se pueda. Cuando vale 1.4 me sale que vale 1.2242. Cuando vale 1.5 vale 1.2197.6. En 1.6, 1.22, 36.6. En 1.7 me sale 1.23, 48. Y ahí está. Y por último, en 1.8 me sale 1.2525. 4. Ya, entonces ya tengo los valores que solamente es emplazar la función, los valores del argumento que yo tengo y que me he dado, con tal que 1.2 esté en aquí cerca en el medio, porque me está pidiendo calcular la derivada en 1.2, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer mi tabla en diferencias finitas. Entonces, este valor, 1.30 menos 1.30.198 menos 1.35914. Entonces, estoy calculando uno por uno. Y sería bueno que me dictaran. Me sale 57, 16. Ese valor me sale. Bueno, podrían ayudarme a calcular para hacer más rápido, porque si no vamos a tardar un montón. Bueno, sería bueno hacerlo en Excel, ¿no? Bueno, en Excel o lo hacemos en Excel. Pues en Excel esto lo programamos y nos sale al toque. Excelente, sí. Excel. A ver, intentaremos hacer en Excel, pero no he abierto un Excel. A ver, un momentito. Ya. Entonces vamos a compartir aquí en el Excel para hacerlo más rápido, ¿no? Entonces tengo X, aquí va a estar X, aquí va a estar f de X, aquí va a estar delta de f de X, así lo voy a poner para hacerlo más rápido. Aquí va a estar delta cuadrado, así lo voy a poner, f de X. Aquí voy a dar delta cubo de f de X, delta cuarta de f de X, delta quinta. ¿Hasta cuánto tenemos? Hasta x8, ¿no? Delta quinta de f de X. Delta sexta de f de X. Delta séptima. Y por último, delta octava de f de X, ¿no? Ya, entonces los valores eran 1, 1,1, 1,2 y eran hasta cuánto? Hasta 1.8, ¿no? 1.8. Aquí yo puedo programar la función que va a ser igual a exponente de este valor dividido entre 2. La función era 2 por x elevado a 3 medios, ¿no? 2 por potencia de este valor, punto y coma, 3 medios. 3 medios es 1.5, ¿no? 1,5. Entonces, ya tengo que dice un error en la fórmula. Dice. Sí, nos ha salido bien. No sé qué error dice. Ya, entonces tengo ya ahí todos los valores, ¿no? Entonces, este igual a qué va a ser? Va a ser igual a este menos este otro valor.
¿ya? Y lo jalo hasta aquí. Esto va a ser igual a este menos este otro valor. Y lo jalo hasta más abajo. Bueno, esto me olvidó cambiar. Se ve lo que estoy haciendo en el Excel, ¿no? Esto va a ser igual a esto menos esto. Jalo aquí. Esto va a ser igual a este menos este. Lo jalo. Igual a este menos este otro valor. Igualmente lo jalo. Nos hubiéramos demorado un montón haciendo uno por uno con la calculadora, ¿no? Bueno, y esto directamente se puede jalar, creo. Y ya tengo mi tabla en diferencias finitas. A ver, lo voy a tratar de ordenar un poco mejor. Mm, Ya. ¿Y cuál es el 1.2? Lo voy a resaltar esto. Con color medio. Ya, ese naranjado. Sí. Ya, voy a copiar todo esto. Control C y a ver, veremos si copia en... Y ya está. Y tenemos ahí a nuestra tabla hecha. Bueno, nos hubiéramos demorado un montón metiendo los datos, ¿no? Y de aquí ya puedo sacar los valores de delta, ¿no? Mi delta, ¿cuánto es? Mi delta, mi primera diferencia finita es, puedo observar aquí, ¿no? Que es menos 0. Bueno, mejor lo escribiremos de otra manera, porque entonces yo tengo que delta va a ser igual a menos 0.025, 25.085. ¿Ya? Después tenemos delta cuadrado. Delta al cuadrado va a ser igual, el siguiente valor, 0.01134. 11.34.6 lo pondremos. Trabajaremos con 5 decimales. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos delta elevado al cubo. Delta elevado al cubo, que va a ser igual a menos 0,0018708. ¿Ya? A ver, voy a tratar de hacer más rápido. Tengo un delta cuarta que vale 0.0005. Aquí hay que copiar más decimales porque si no, no vamos a tener un buen resultado. Con 2, 3, 16, 9, 98, 98, 6. Delta cuarta, delta quinta nos dice que vale negativo menos 0.000. Bueno, es delta cuarta está mal, ¿no? Delta cuarta he escrito mal. Este es valor de 0,0055, ¿no? 887. Y delta quinta es menos 0.00016986. Y por último tenemos delta sexta.
Por último tenemos delta sexta, que es igual a 0,1, 2, 3, 4, 6,01. Hasta ahí nomás. Listo. 601. Ya, entonces ya tengo los deltas que de dónde he sacado, de la tabla en diferencias finitas, ¿no? Están aquí. Esos serían los valores deltas, ¿no? Y lo único que nos queda es reemplazar en la primera derivada. Entonces, ¿qué nos dice la ecuación de la primera derivada? La primera derivada, entonces voy a escribir la ecuación primero para que se pueda entender todo. Va a ser igual, tenemos 1 dividido entre h multiplicado por, voy a poner corchetes, y tenemos primero delta. Delta menos delta cuadrado delta al cuadrado dividido entre 2, más lo mismo, tenemos delta elevado ya también al cubo dividido entre 3, menos delta elevado a la cuarta dividido entre 4. ¿Hasta cuánto tenemos? Hasta sexta. Entonces, menos más delta quinta dividido entre 5. Y por último, menos delta sexta, nuestra sexta diferencia finita, dividido entre 6. Y eso sería, bueno, este delta aquí hay un f de x más, ¿no? Pero es como si hubiéramos factorizado simplemente. Es delta de f de x, delta cuadrado de f de x. Para no escribir f de x, el INGE pone aquí al final un f de x, ¿no? Pero prácticamente solamente es esa la ecuación. Y eso a veces genera un poco de confusión. Incluso a mí también me ha complicado un poco porque ¿por qué está haciendo ese f de x ahí? Simplemente es delta de f de x que se lo trae aquí para deducir, ¿no? Esta ecuación. Bueno, y como es esa la ecuación, vamos a reemplazar los valores simplemente. Control C, Control V. ¿Y en qué valor queremos? ¿Qué nos dice el enunciado? Nos dice en 1.2. Entonces buscamos 1.2. 1,2. H, ¿cuánto vale? Vale 0,1. Delta, ¿cuánto vale delta? Delta vale menos 0.025, 0.85. Delta cuadrado, ¿cuánto vale? Vale 0,011,346. Delta cubo, ¿cuánto vale? Delta cubo vale negativo menos 0,00187,08. Delta a la cuarta, ¿cuánto vale? Vale 0.00055,887. Delta a la quinta, un poco más lo voy a hacer recorrer aquí. Y ahí. Delta a la quinta vale negativo igualmente, menos 0,0016986. Y delta sexta vale 0,00061. Y simplemente es meter esta expresión a la calculadora y vamos a tener un valor f' de 1.2 que va a ser igual, por favor lo calcula, y aquí vamos a poner una comprobación.
A ver, pues, ya reemplacen esos valores en la calculadora. Yo voy a copiar aquí f de x. Y ya tengo, ¿no? La función f de x. ¿Cómo lo derivo? Entonces voy a llamar a sheets para que se note y lo puedan calcular. En este caso es el cociente de dos funciones, ¿no? Entonces, donde u va a ser igual a e de x y b va a ser igual a 2 veces x elevado a 3 medios, ¿no? Bueno, la derivada está bastante sencilla nomás, parece. ¿Y cuánto va a ser u'? U' va a ser igual al mismo valor. La derivada de x es igual a la x. ¿Y b', cuánto va a ser? Va a ser 3 medios va a bajar, el 2 se va a ir con el 2, y 3 medios menos 1 va a ser 1 medio. Entonces esto va a ser igual a 2 por 3 medios de x elevado a 3 medios menos 1, menos 1 me va a salir 1 medio. Entonces b' es igual a, bueno, aquí 2 con 2 se van a ir, va a ser a 3. X a la 1 medio es lo mismo que raíz cuadrada de x. Entonces ya tengo b', ¿no? Bueno, aquí no me ha salido muy b, parece u. No, b'. Entonces ya tengo los valores de u'. Entonces yo tengo una función donde tenemos u de x y tenemos un b de x en el denominador. En el numerador tenemos una función y en el denominador de estos conocemos bastante ya. ¿Cómo es la derivada? ¿Alguien ha calculado? ¿O no quieren calcular? Bueno, yo lo voy a calcular un ratito. Bueno, también podemos calcular en el Excel, ¿no? Pues calcularemos en el Excel para hacerlo rápido. A ver dónde está. Entonces la derivada va a ser igual. Entonces va a ser igual a 1. 1 dividido entre 0,1 multiplicado por, abro paréntesis, por el primer valor. El primer valor va a ser este. Menos el siguiente valor, pero dividido entre 2. Dividido entre 2. Bueno, aquí creo que he cometido un error. No, está bien. Dividido entre 2. Más el siguiente valor, pero lo pondré entre paréntesis, y este dividido entre 3. Menos el siguiente valor, bueno, en paréntesis, este valor dividido entre 4. Menos, entonces el siguiente es más, este otro valor, dividido entre 5. Y por último, menos este valor, dividido entre 6. ¿Cuánto me sale la derivada? Me sale 0.3156. Control C. Entonces me voy aquí nuevamente. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Entonces, a ver. Ya está, ahí tengo el valor de la derivada que he calculado. La derivada. Entonces, f de 1.2 me sale menos 0,31565877. Con todos los decimales.
Ya, ahora nos falta comprobar este resultado que hemos hallado. Y, a ver, haremos primero la derivada. Entonces, f' de x va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a u' por b menos u sin derivar por b' dividido entre b al cuadrado, ¿no? Entonces ya tenemos eso. Escribiremos mejor como ecuación. Entonces vamos a escribir f' de x. Estamos haciendo analíticamente para ver el valor aproximado. Si se aproxima o no. ¿Hemos hecho bien o no hemos hecho bien? Entonces, f de x va a ser u'. ¿Cuánto es u'? Es e elevado a la x. Entonces pongo e elevado a la x. ¿Multiplicado por qué? Por b. ¿B cuánto es? Es 2 por x a la 3 medios. Entonces, por 2 por x elevado a la 3 medios. ¿Ya? ¿Está bien? Menos, tenemos menos u sin derivar, que es igual a e a la x, multiplicado por b'. B' es 3 por raíz de x. Raíz de x. Y en el numerador tenemos b elevado al cuadrado. Entonces voy a poner paréntesis 2 por x elevado a la 3 medios. 3 dividido entre 2. Pero va a ser elevado al cuadrado. Entonces puedo reducir esta expresión también, ¿no? Puedo factorizar tal vez. ¿Qué podría factorizar? E a la x. Podría factorizar e a la x. A ver, trataremos de reducir un poco. Factorizo e elevado a la x. Va a ser multiplicado por. Va a quedarme 2 por x a la 3 medios. 3 dividido entre 2. Menos 3 veces la raíz de x, ¿no? Bueno, tal vez se puede factorizar más, ¿no? 2 al cuadrado me sale 4. Como es un exponente elevado a otro exponente, se multiplican, y como se multiplican va a ser 2. 2 dividido entre 2 es 1, entonces va a ser simplemente x elevado al cubo. X elevado al cubo. ¿Ya? Muy bien. Ya tenemos la derivada analítica. Debemos tratar de hacer rápido. Y voy a reemplazar ahora en 1.2. 1,2. ¿Cuánto es? Aquí exponente va a ser 1,2. En todos los valores de x voy a poner 1,2. 1,2. Raíz de 1,2. 4 por 1,2. ¿Y cuánto me sale este? El valor analítico. Por favor, lo calculan. O ya no hay nadie en línea y yo solito me estoy hablando. A ver, yo lo voy a calcular rápido. Negativo 0,3157, o si me sale. ¿Cuánto? Negativo 0,3157. 0,3157. ¿Está bien? Sí, sí, eso me sale. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? Ese es el valor. A mí me salió lo mismo. Solamente que aquí en el 4 le he puesto, no le he puesto el por. Parece 41. Ya.
Entonces me sale 0.3157. ¿Y cuál es el valor aproximado que he calculado? 0.3156, casi cerca, ¿no? Entonces quiere decir que hemos hecho una buena aproximación de la derivada. Entonces yo puedo calcular el error absoluto, que lo hemos visto en el primer capítulo. Es igual a qué es el error absoluto. Va a ser igual a la... Bueno, aquí no hay valor absoluto, voy a utilizar esta, que va a ser igual al valor real, lo pondremos, o valor analítico, menos el valor aproximado. Esto es igual, el valor real es menos 0,3157 y menos el valor analítico que hemos hallado, el valor aproximado, que es 0.3156, le pondremos. Menos 0,3156. ¿Cuánto me sale este valor del error absoluto? Me sale 0.0001. Sí, 30, 0.001. Ese es el error absoluto, pero también podemos calcular el error relativo porcentual. Error relativo. Y puede decir en el examen, calcule el error relativo que se propaga al resolver un problema de diferenciación numérica, ¿no? Error relativo, que va a ser igual, recordemos aquí igual a qué es igual al error absoluto dividido entre el valor real. Valor real o valor analítico, ¿no? Entonces esto va a ser igual ¿a qué? A 0.001 dividido entre el valor real. El valor real es en valor absoluto. El valor real en valor absoluto. Entonces va a ser 0,3157. ¿Cuánto sale eso? 0,001 dividido entre 0.3157. Me sale que es igual. 3,16 por 10 a la menos 4. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien? 0.000317. Lo mismo, ¿no? El valor relativo. No es redondeado. Sí, lo mismo, sí, redondeado, ¿no? También podemos calcular el error relativo porcentual. El error relativo porcentual, que va a ser igual el error relativo porcentual. ¿Qué es igual a qué? Es igual al error relativo multiplicado por 100%, nada más. Y esto va a ser igual al valor que hemos hallado, 0,0317 por 100%. ¿Cuánto me sale el error relativo porcentual? Solamente hay que multiplicar el valor anterior que hemos hallado por 100. 0.03. 0.031. 6. 6, pero esto, como es el valor relativo porcentual, va a estar en unidades de porcentaje, ¿no? Entonces, como podemos ver, porcentualmente el error es bajo. Entonces, quiere decir que utilizando nosotros arbitrariamente hemos tomado algunos valores como el xn o el n podríamos tomar, el n arbitrariamente podemos tomar, o el xn, entonces hemos construido una tabla en diferencias finitas. Bueno, con ayuda del Excel lo hemos hecho rápido porque íbamos a demorar un montón, pero en las calculadoras hay una función que se llama, a ver qué se llama, voy a buscar, se llama, bueno, spreadsheet, dice, es como crear tablas. Entonces ahí podemos programar también, ¿no? Yo tengo la Casio FX 570X, que bueno, la mayoría debe tener esta calculadora o una similar. Entonces, investiganlo un poquito, hay funciones para estadística, hay para distribuciones normales,
para hacer tablas, para resolver sistemas de ecuaciones. Conozcan a su calculadora si es que para el examen, para hacerlo más rápido, ¿no? Pues nos puede tocar un problema así y vamos a perder mucho tiempo metiendo valor por valor a la calculadora. Entonces, como consejo yo les puedo dar eh, que se, que se familiaricen con las herramientas que tienen, ¿no? Bueno, ya es las 8, vamos a quedar aquí. Espero que la clase haya sido productiva. Bueno, hemos podido hallar una buena aproximación de la derivada. Y tal vez alguien se preguntará, ¿por qué yo tengo que diferenciar numéricamente si ya sé diferenciar analíticamente, ¿no? O sea, si yo le digo a la computadora que me derive esto, no, pues no me va a poder derivar, ¿no? Porque hay que derivar esto por partes, ¿no? U de X, B de X, después hay que asumir, hay que derivar uno por uno. Y todo ese procedimiento, la calculadora, digo, una computadora me lo puede hacer, ¿no? Me lo puede hacer, pero la programación ya es más complicado porque hay un rango grande de posibilidades para derivar, entonces es más complicado. Pero este método numérico, la computadora sí me entiende, sí me puede hallar la tabla en diferencias finitas, sí me puede hallar la derivada, la primera derivada, la segunda derivada, y así podemos hallar todo y poder hallar numéricamente una buena aproximación. Ahora, si h es bien bajo, si yo programo un h bien bajo, entonces voy a tener una mejor aproximación. Si n es más alto, igual voy a tener una mejor aproximación, ¿no? Pero ahora, en este caso hemos utilizado un h 0.1 y un n igual a 8 y hemos obtenido una aproximación casi igual, ¿no? 0.3156, esto redondeando ya es 57, ¿no? Y es el mismo que tenemos aquí, que hemos obtenido analíticamente, ¿no? Bueno, compañeros, esto sería todo la clase de hoy. Eh, Voy a publicar una práctica 4, donde van a ser simplemente dos problemitas. Va a ser un problema como el que hemos hecho resuelto anteriormente y un segundo problema que va a ser similar al que hemos resuelto aquí, ¿no? Entonces, tienen que hacer lo mismo, el mismo procedimiento, y para que se ubiquen bien, bueno, la práctica la voy a publicar el día de hoy, más tardar dentro de media hora, dos problemitas, y la entrega va a ser hasta el día lunes. ¿Les parece bien? Bueno, ¿cuántos estamos? Estamos 17 solamente. Hasta este viernes, ¿sí? Está el día lunes. Sí, ¿Sí? el día lunes va a ser la práctica entonces que se va a presentar. Sí, hasta el día lunes, hasta el domingo va a ser prácticamente. Domingo en la noche hasta las 0 horas lo voy a poner y hasta ahí pueden entregar, ¿no? El lunes yo ya voy a calificar y también tengo que pasar notas al docente porque el docente es exigente conmigo también, me pide notas, no quiere que le entregue en su tiempo, el que me dice, ¿no? Entonces por eso es que me veo obligado a darles una práctica, pero la práctica es corta y ven cuánto tiempo hemos resuelto esto, ha sido 1 hora y media. Si quieren lo pueden hacer en Excel, depende de ustedes. La cosa es que me demuestren que saben el método, solamente eso, ¿ya? Sí, Auxi, Sí. la clase anterior tiene grabada, Auxi, por si acaso. Bueno, la anterior clase he tenido un problema porque justamente hemos terminado la clase y cuando termina la clase empieza a guardar la grabación. Y no sé qué ha pasado, se ha cortado la luz en mi casa y cuando lo vuelvo a encender, vuelve la luz, lo enciendo y la grabación no había, no había la grabación, pero lo que hemos resuelto en la anterior clase era Lagrange. Lagrange, y he mandado un video del anterior semestre, y ahí también está Lagrange, lo pueden ver. Después no hemos hecho mayor cosa, bueno, les he pasado sí lo que hemos resuelto en clase, pero el video no lo tengo. Este video sí está grabándose, entonces este video lo voy a pasar. Lo voy a subir al grupo. Bueno, creo, no sé si es menor de 100 megas, lo subo al grupo, si no lo voy a subir al Classroom. Está bien, Auxi. bueno, sí. Ya, Auxi, ¿sí? acerca de lo que pide segunda derivada, tercera derivada, encontrar, eso más hay que hacer. No, O suficiente con la primera. en este caso, en el primer problema, solamente la primera derivada, ¿no? Yo les voy a dar un problema igualito, solamente calculen la primera derivada. O también pueden calcular la segunda derivada y analíticamente esta derivada tendrían que derivar uno más para poder hallar el valor analítico y poder calcular los errores, ¿no?
El error absoluto, relativo y el error relativo porcentual. Ok, si así siempre digamos la segunda derivada con otro, sí hay que derivar de nuevo otra vez, ¿verdad? Sí, otra vez para el analítico, ¿no? Pero para para el caso de la derivada aproximada, es solamente utilizar esta otra ecuación, ¿no? Hay que utilizar solamente esta otra ecuación para la segunda derivada. Esta es la primera derivada, para la segunda derivada esto. Si quieren hacer analíticamente, entonces tienen que derivar otra vez, así a la segunda derivada de f de x respecto de x, ¿no? Pero no les voy a dar, solamente el problema, les voy a pedir que calculen la primera, segunda y tercera derivada para el problema que yo les voy a dar la tabla, solamente la tabla. Para la función f de x, les voy a dar solamente la primera derivada, ¿ya? Oxy, una pregunta ¿Sí? acerca del examen en la fecha que nos dio el INGE, está programada para el lunes. ¿Sabes si se va a respetar esa fecha? El INGE siempre respeta su horario. A veces no, bueno, el anterior semestre no pasaba clases, pero igual daba examen. Entonces yo pienso que igual van a dar. Yo pienso que el día de mañana tal vez lleven integrales. Si fuera así el caso, una, tendríamos que fijar una hora extra el día sábado por la tarde para hacer lo que vayan a hacer mañana. Y así no nos quedemos con espacios vacíos en auxiliatura. ¿Otra pregunta? Recién va a calificar así las prácticas, ¿verdad? Que hemos subido. La última práctica he calificado ya la gran parte, la mayoría está calificado. Me faltan unos cuantos y recién les voy a pasar sus notas. De la práctica 3, bueno, y tengo que entregar las notas sí o sí el lunes. Entonces el domingo me van a entregar hasta medianoche y yo creo en la madrugada voy a revisar y el día siguiente entrego la nota. Y ya saben, ¿no? Hasta la fecha yo siempre subo la práctica resuelto. Hasta el horario, digamos es las 12 de la noche, a las 12 voy a subir la práctica resuelta y es otra práctica que me entreguen fuera del horario, ya no tiene validez. ¿Ya? Oxy, Bueno, va a haber notas preliminares. ¿cómo? Va a haber notas preliminares. Bueno, notas preliminares no me da tiempo para dar, tampoco les he pasado, solamente les paso en el Classroom, les aviso su nota, ¿no? Bueno, eso serían las notas preliminares, pero yo reviso y casi inmediatamente entrego al docente, entonces no me da tiempo para publicar las notas, ¿no? Entonces, directamente al Classroom, ¿no? Si hacer su. Ya, ok, gracias. Ya, entonces terminamos aquí. Y, bueno, no es muy complicado esta parte de diferenciación numérica. Yo pienso que tranquilamente lo pueden resolver y pueden hacerlo en Excel igual, ¿no? Para hacerlo más rápido, como yo lo hice el día de hoy. Y traten sus maneras de trabajar con los datos más rápidos para el examen, ¿no? Porque comparado al examen del anterior semestre, los exámenes que está dando el INGE este semestre están un poco más complicaditos. Esta parte, esta, esta presentación los voy a subir en formato PDF al grupo, más tardar unos minutos, y estaríamos quedando aquí. Si mañana pasan, me avisan por favor en el grupo qué es lo que avanza, para que fijemos una hora extra si es que va a entrar el examen. Bueno, espero de ustedes que me digan, ¿no? Que preguntar al INGE es hacerse putear. Bueno, quieren entrar, sigue, ya hemos terminado la clase. Bueno, entonces quedamos aquí, Sí. compañeros. Si no hay otra pregunta.